En nuestro primer programa sobre la historia de la medicina en el Perú, hablamos de que tanto aquí como en todas las otras grandes civilizaciones del mundo existieron dos tipos de prácticas médicas, las mágico-religiosas y las empíricas. En el programa de hoy vamos a ver la práctica empírica de la medicina en el antiguo Perú, porque sucedió en el Perú. La parte herbolaria, la etnobotánica. Más de 200 plantas han sido domesticadas en el Perú. Aquí tengo un libro que está editado en Estados Unidos, un vademecum de hierbas medicinales. Ahorita tengo la penúltima edición de ese vademecum, en donde están todas las hierbas ahí, y es para uso de los médicos, de tal manera que hoy día un médico norteamericano a un enfermo con insuficiencia cardíaca le puede dar los medicamentos tradicionales o los que crea él o los que acaban de salir, pero además le receta ajo, zumo de ajo, que es un cardiotónico extraordinario. Ese vademecum, pues eso faltaría que aquí en el Perú se hiciese también una promoción que tantas hierbas medicinales tenemos. Según el doctor Juan Lastres, en los jardines del templo del Coricancha en el Cusco, los incas cultivaban las plantas que servían para la función religiosa y para la adoración. Las propiedades de estas plantas eran conocidas por los herbolarios y con ellas aliviaban el dolor, la fiebre, la hemorragia y muchas otras dolencias. En el mundo andino, básicamente, mucho se ha utilizado y con mucha destreza las plantas medicinales. Entonces, hasta ahora queda el legado cultural, que lo vemos justamente en el camioncito, en el cochecito del emolientero, ¿no? Eso es una expresión cultural que ha quedado desde los tiempos antiguos, ¿no? Y si hablamos de plantas medicinales, evidentemente tenemos que mencionar al árbol de la quina. Sí, el que está en nuestro escudo, originario de nuestro país. La corteza de este árbol produce la quinina, que se usa en diversos tratamientos medicinales. La medicina incaica ha producido al mundo uno de los medicamentos que probablemente ha sido el que más vidas ha salvado en el mundo, la quinina. Y dice la tradición de los jesuitas, que averiguaron que en Jauja y en selva de mediana altitud, un árbol se cayó de quina y descubrieron que tomando el agua de esa laguna donde había caído el árbol, curaba las fiebres. Ahora, por lo demás, esto es una cosa interesante. El cerebro humano, por alguna razón que hasta ahora no se explica, buscaba, cuando tenía fiebre,
plantas de corteza amarga. Y los griegos, Dioscórides, el famoso farmacólogo griego, menciona que para curar la fiebre los griegos buscaron el sauce, y el sauce contiene ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. La aspirina es el medicamento que más se utiliza en todo el mundo. Se estima que cada año se consumen 40.000 toneladas de aspirina. Si del sauce salió la aspirina, quizá de nuestro árbol de la quina podría salir algo así como la quinina. Lo mismo ocurrió aquí en los Andes, que buscaron para curar fiebres la corteza amarga del árbol de la quina, que es amarguísimo. Eso es sumamente interesante, ¿no? La observación. Regresamos con las intervenciones quirúrgicas en el antiguo Perú, como las delicadas trepanaciones craneanas. En el antiguo Perú se practicaron algunos procedimientos quirúrgicos como sangrías, succiones, partos, amputaciones. Estas prácticas no solamente se realizaban en el Perú, sino también en varios otros lugares del mundo. Como ya adelantamos, la sangría era la extracción de la sangre del paciente para el tratamiento de cualquier dolencia. Para curar enfermedades tenían que utilizar la epistaxis. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían que aplicar el sangrado. Si yo tenía una enfermedad infecciosa en la mano y me picaba durante mucho tiempo y tipo UTA, que iba carcomiendo, tenía que cortarle el brazo o la mano, amputaciones, y también lo tenemos en la cerámica mochica. Y los comentarios reales del Inca describe Garcilaso, por ejemplo, cómo se hace una purga, y él describe, ¿no?, con 2 nabos fermentados en agua. Fíjense, y esos 2 nabos es posible que haya sido la maca fermentada. Y cuenta Garcilaso, porque él fue el paciente, y describe los síntomas, ¿no? Luego también habla acerca del molle, del mulli, como él lo escribe allí, y refiere también cómo se utilizan algunas semillas incluso para alejar los males de la cabeza, etcétera. Incluso también habla acerca del chamico, ¿no?, que como planta que se utilizaba para afear rostros, porque no solamente eran las plantas para curar, sino también para hacerle algún daño a las personas, ¿no?, porque son plantas tóxicas, ¿no? Un método muy difundido que utilizaban los curanderos de varias culturas eran las succiones, es decir, que extraían la enfermedad de los pacientes, o sea, como que se la chupaban y luego la escupían al suelo o al río para que el agua se la llevara lejos del paciente. En la medicina amazónica he tenido oportunidad de ver cómo trabajan estos agentes de la medicina tradicional en la selva, y por ejemplo todavía existe lo que se llama la chupada, ¿no? O sea, un dolor de estómago, viene el curandero, o también se le llama a la gente de medicina tradicional, empieza a absorber, o sea, a chupar la zona dolorida, y luego después al rato se provoca el vómito y arroja al costado. De nuestro punto de vista, pues esto es una cuestión tirada de los pelos, pero desde el punto de vista simbólico del paciente y desde su concepción es que el curandero chupa o absorbe los males y luego el mal lo arroja. Cuentan los cronistas que otro método que utilizaban era llevar a los enfermos a los cruces de caminos para que los caminantes se llevaran sus males. También dejaban la ropa de los enfermos en los caminos para que quienes la recogieran se llevasen sus males con ellos. Otra
cosa que se usaba para extraer las enfermedades eran los enemas. Sí, esos mismos que usaban las madres de antaño, o que me imagino algunas usan todavía hasta el día de hoy. Nos dice el doctor Uriel García que estos enemas se hacían con cañas huecas a través de las cuales se aplicaban líquidos curativos o humos de hierbas medicinales. Mejor los que aplicaban las mamás, ¿no? Las más sofisticadas intervenciones quirúrgicas que realizaron los antiguos peruanos fueron sin duda las trepanaciones craneanas. El estudio de las trepanaciones craneanas comienza en el siglo XIX, fundamentalmente cuando se encuentran cráneos con deformaciones, llamados también modelaciones cefálicas. Y desde ahí ya comienza a haber todo un mito, ¿no? De que quiénes eran estos hombres que se deformaban el cráneo de esas enormes elevaciones básicamente de esta región de lo que es el hueso del occipital y los parietales. Es interesante, eso demuestra cómo el cerebro humano en la India, en Egipto, en los Andes del Perú, pensaban que algunos males probablemente psiquiátricos estaban encerrados por los demonios dentro del cráneo y practicaban una cirugía, especialmente en el Perú, en Calca, por ejemplo. Ha habido una escuela de cirujanos craneanos excelentes, porque los mismos neurocirujanos hoy día no se atreven a pasar por el centro del cráneo, porque por ahí pasa una importantísima vena que está bien pegada al hueso, que es sumamente peligroso entrar allí. En cambio, los cirujanos incaicos han demostrado que podían entrar por ese sitio y por supuesto por otros. Si los pacientes morían durante la operación, se tapaba el pequeño forado con láminas de oro y plata o con el caparazón de las calabazas. Con unas anestesias, en aquella época anestesia entre comillas, era el uso de la chicha y la coca. Básicamente los drogaban y los dejaban medio mareados a estas personas y ahí hacían los cortes en el cráneo con sus cuchillos, sea de tumis o de obsidiana, que era un vidrio volcánico. Se han encontrado estas evidencias, estas herramientas finas del tallado. Hay el famoso cráneo de Makurdi que está en el Museo Antropológico de Magdalena. Tiene 5 trepanaciones en diversas partes, todas ellas curadas, porque se puede, por supuesto que hay otras preparaciones que se ve que el enfermo falleció durante la operación porque no está, la herida está fresca, mejor dicho, el hueso no muestra la curación. Pero una de las cosas más importantes es que nuestro cráneo está lleno de suturas. Suturas son las líneas que unen un hueso con otro, o sea, el hueso que tenemos aquí en la frente frontal, pero llega hasta aquí nomás, hasta la zona del límite del cabello humano. De ahí para atrás del cabello ya están los otros 2 huesos parietales, y en la unión e intersección de estos huesos se llaman suturas. Sutura aquí frontal, sutura sagital, la sutura lambdática. Volvemos con el bloque final, los médicos en el Tahuantinsuyo, los baños del Inca y las conclusiones de este programa. En su nueva crónica y buen gobierno, ese excelente manuscrito del cronista indígena Felipe Guamán Poma de Ayala
Él se refiere al baño del Inca. Cómo se bañaba el Inca de 2 días y no se bañaba menguante ni creciente, porque decía que en tal día y hora andaban muy listas las enfermedades y peligros del cuerpo y muerte, que los aires elementos andaban sueltos de sus naturalezas y andan encontrados con el cuerpo. Fíjense qué interesante lo que dice Guamán Poma, ¿no? Que el Inca no se bañaba cualquier día. Cuando la luna estaba en cuarto creciente o en menguante, ni hablar, se bañaba. ¿Por qué? Porque se creía que esos días las enfermedades, los peligros del cuerpo o la muerte misma estaban listos, muy listos para meterse dentro del organismo. Excelente lo que nos dice Guamán Poma, una clara muestra de toda la cosmovisión que tenían los antiguos peruanos, la manera particular en la que veían el mundo. En el Perú antiguo, la idea de médico era bastante distinta de la que tenemos hoy. En ese entonces, el médico era una especie de curandero, sacerdote y hechicero, una mezcla de estas 3 cosas. Él era el encargado de restaurar el orden y el equilibrio. Seguramente muchos de ustedes, ¿no? O yo incluso cuando me he asustado y después me he tranquilizado, he dicho, me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Existe esa expresión bastante conocida. Bueno, justamente eso era lo que hacían los médicos en la antigüedad, regresar el alma al cuerpo. Según las crónicas, los incas y sus familias tenían siempre a su lado a un médico, al que llamaban Ambicamayo o Hampi Camayo. El Hampi Camayo era un personaje importante dentro de la jerarquía social de los incas. Él era, sobre todo, un gran conocedor de los secretos de la medicina herbolaria, de las hierbas medicinales. Al parecer, el Inca Yaguarhuaca sufrió de una aguda conjuntivitis. Por esta razón, se le llamó el que llora sangre. Y según la versión de Guamán Poma de Ayala, una de las esposas principales del Inca Cápac Yupanqui, Chimbo Mama Cagua, sufría de ataques de epilepsia. Si el Zapa Inca, el poderoso, el único, si él se enfermaba, se sacrificaban animales y se oraba pidiendo salud y vida eterna al soberano de todo el Tahuantinsuyo. Además, se imploraba a los cerros y a las cordilleras por su salud. Una pregunta como muchas que nos hacemos acerca del Perú antiguo, para la cual no existe una respuesta única. Esta pregunta es si existieron hospitales en el mundo andino como los conocemos hoy en día. Para muchos, no. Muchos estudiosos sostienen que cuando la gente se enfermaba, se atendía en sus casas, en tambos o en las huacas. Garcilaso de la Vega habla de los corpahuasis, que eran hospederías que se encontraban en los caminos reales. La palabra corpahuasi significaba casa de peregrinos notables. Así escribía Garcilaso. Allí se les daba de comer y todo lo necesario a los caminantes, y que si enfermaban, los cuidaban con muchísimo cuidado, de manera que no echen de menos sus casas. Guamán Poma de Ayala habla de calles para enfermos, en donde dice que colocaban a los enfermos según sus dolencias y padecimientos y según su condición social. El doctor Juan Lastres se preguntaba si en las fortalezas o templos existían lugares especialmente designados para los enfermos. Él dice que algunos creen ver en la fortaleza de Paramonga un hospital.
Dice también que es muy probable que en la cultura Paracas sí existieran espacios diseñados para operaciones de alta complejidad, de las que ya hablamos, las trepanaciones craneanas, y esto tiene mucho sentido, ¿no? Porque imagínense, no es como que se va a hacer una trepanación pues en la mesa de la cocina de la casa, ¿no? Lo que parece que sí existía era una suerte de especialización. Algunos médicos, sacerdotes o curanderos estaban especializados en diferentes técnicas y también, en ciertos casos, en determinadas dolencias. Sobre la salud y la esperanza de vida de los antiguos peruanos existen contradicciones entre lo que nos dicen los cronistas, es decir, los documentos, y lo que nos dice la arqueología, es decir, el estudio de los restos humanos del pasado. El padre Bernabé Cobo, cronista jesuita, refiriéndose a la sierra, dice lo siguiente: es la parte más sana del Perú. Dice también que en ninguna parte del Tahuantinsuyo había tan pocos enfermos ni tantos indios viejos de más de 100 años. Del mismo modo, Guamán Poma dice que los incas fueron muy saludables y muy metódicos, que desde niños no los dejaban comer cosas grasosas, ni dulces, ni cebo, ni miel, ni chicha. Pero como ya hemos dicho, si eso nos dicen los cronistas, los documentos, los registros arqueológicos, los restos óseos nos dicen otra cosa. Estos estudios nos revelan que la esperanza de vida era muy corta y, como ya dijimos también, que existió anemia. Un médico vale como muchos hombres. Esta es una frase que aparece en la Odisea para referirse a Macaón. Macaón era hijo de Asclepio, dios de la medicina y la curación. Con esta frase despedimos el programa y también con la idea de la importancia de llevar una vida saludable, de cuidar nuestra salud, porque la enfermedad trae muchísimo sufrimiento, no solo para quien la padece, sino para todo su entorno. Deseo que todos estemos libres de la enfermedad y que, de no ser así, sepamos llevarla de la mejor manera posible. Un abrazo. Nos vemos en la próxima.